están? Es un placer iniciar con ustedes Piedra, Papel y Tinta. Hoy tengo la compañía de Miguel Gómez, es jefe de informaciones de La Razón, me acompaña en esta entrevista. Gracias, Miguel. Gracias, Claudia. Por colaborarme en esta entrevista que tiene varios capítulos. Vamos a intentar ingresar en lo más polémico. Si hay un porcentaje que ha bailado en estos últimos días, desde el martes, es 1%. 1% de erradicación de cocales, mucho, poco. Hay otro porcentaje, 95% según Romero, de las metas cumplidas en este tema. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del último informe que se ha presentado desde Naciones Unidas sobre la erradicación de cocales. El invitado no podía ser otro. Quiero dar las gracias a Antonino de Leo, representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Gracias por brindarnos este tiempo suyo. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Va a ser un gusto también tener detalles. Entendemos, Antonino, que usted tiene mucha información. Entendemos que los periódicos, los canales, tenemos poco tiempo, poco espacio, paradójicamente poco tiempo para asuntos relevantes para el país. Quisiéramos ir más allá de ese 1%, más allá de qué dijo el oficialismo, qué dijo la oposición. El oficialismo dice, Naciones Unidas ha felicitado al gobierno por alcanzar una meta 95%, dice Romero, de repente más de lo que se había planteado hace algunos años, 98 estábamos calculando en nuestra sala de redacción, pero al margen de cumplir con la meta, otros dicen 1%. Hay una caricatura que ha salido la semana pasada en el periódico La Razón, donde hay un personaje pero lleno de coca que dice, hemos erradicado el 1%, debe ser usted, porque está lleno de coca alrededor y dice 1%, y en realidad esto puede ser visto como un fracaso. Antes de entrar al fracaso, no quiero ir en orden y preguntarle por qué en el año 2016 en el mundo todavía hay que erradicar la hoja de coca. Vayamos al inicio. Muy bien, muchas gracias. La hoja de coca a nivel internacional es una sustancia controlada. En el caso de Bolivia, es el único país que tiene una reserva, la Convención del 61, que permite el uso legal, medicinal y tradicional de la hoja de coca dentro de sus fronteras. Y la hoja de coca es una sustancia controlada por sí misma y también es la materia prima para la manufactura de la cocaína. Entonces, la reducción de la superficie cultivada con coca, en este caso, es uno de los indicadores de la declaración política del Plan de Acción sobre el Problema Mundial de las Drogas que los países, los Estados miembros de Naciones Unidas han firmado y suscrito en 2009. Antonino, ¿cuáles son los países más consumidores de cocaína para entender quiénes son los que tienen, digamos, la prioridad de erradicar la hoja de coca? Todos, nadie está abiertamente por las drogas, pero hay países que consumen más. Repasaremos la lista de los 3 primeros. Hablaremos de regiones en lugar de países porque es cierto que la información sobre la prevalencia anual del uso de cocaína no es disponible por todos los países en el mundo. Pero veremos las tendencias a nivel regional. Las regiones donde el consumo de cocaína se registra mayormente son América del Norte, Europa Occidental y también América del Sur. ¿En ese orden? No sabría decirle el orden. Es importante destacar que el consumo de cocaína, la prevalencia anual de cocaína, es de 0.4% de la población adulta, entre 15 y 65 años. En América del Norte, en los últimos 4 años, los datos disponibles a los cuales me refiero creo que sean de 2008-2012, se redujo en un 40% el consumo de cocaína. Sobre todo en América del Norte gracias a inversiones en prevención del uso indebido de cocaína y de tratamiento. Y también a la vez, en estos 4 años, se ve una tendencia opuesta en América del Sur,
donde el consumo de cocaína ha aumentado de 0,7% en 2010 a 1,5% en 2014. Es importante entonces recordar que también en América del Sur, junto con América del Norte y Europa, se tienen prevalencias anuales de cocaína que están 3 veces por encima del promedio mundial. Ya sabemos entonces que es una problemática mundial, pero es una problemática con mayúscula para ciertas regiones, para entender dónde también se concentra la preocupación, y veamos ahora dónde se concentra un poco la presión para la erradicación de la hoja de coca. Estamos hablando en América Latina en el orden también, Perú, Colombia, tercer lugar, Bolivia. ¿Cuál es el orden de los productores de hoja de coca? Si vemos el cuadro número 6, por favor, podemos apreciar los cultivos de coca, la cuantificación de los cultivos de coca. Es el número 6, el último, 7, perdón, a donde podemos apreciar que en el 2014 Colombia tenía una superficie cultivada con coca de 69.000 hectáreas. Entonces, el 52% de la superficie cultivada con coca a nivel mundial se registró en Colombia. Seguido por Perú con 42.900 hectáreas, que constituía el 33%, y luego finalmente Bolivia con 20.400 hectáreas, el 15% de la superficie mundial. Esos son datos del 2014. Esta semana en Bolivia la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha presentado el informe de monitoreo de los cultivos de coca en Bolivia, y en 2015 se ha registrado la superficie más baja de cultivos de coca en el país desde que la UNODC ha empezado el trabajo de monitoreo, es decir, en 2003, es decir, en los últimos 13 años. 13 años, de acuerdo. Me parecía interesante partir por acá para ver por qué hay que erradicar la hoja de coca en el mundo, en qué porcentaje, cuáles son los países o, como bien dice Antonino, las regiones que puede entenderse que presionen más para esta erradicación, porque hay regiones que consumen más y que tienen esta problemática de manera más presente que otras, sin descontar que es una droga que se puede consumir en todo lugar y que nuestros hijos en los países productores o no productores están expuestos a esta y otro tipo de drogas. Pero me parecía bueno hacer un primer marco para ver por qué hay que erradicar, a quiénes les interesa más, cuáles son los riesgos y en nuestra región cuáles son los países productores, quiénes producen más. Esto nos lleva a otro tipo de preguntas en las que no voy a entrar ahora, porque la coca de Perú pasa por Bolivia, de repente se hace droga en Bolivia con hoja peruana, no lo sé, es un laberinto en el que vamos a entrar, pero quería mantener este orden para saber por qué hay que erradicar, a quiénes les incomoda más, cuáles son los riesgos para todos, qué porcentajes se están produciendo, y ahora vamos a entrar un poquito más en detalle. Usted habla de un informe de este año que ha sido titular en varios medios de comunicación, el 1% fue la cifra estrella, pero me imagino que hay que volver a la polémica, por ejemplo, de hace poco tiempo sobre informes. Estados Unidos no daba el mismo informe que Naciones Unidas. Naciones Unidas presenta informe, Naciones Unidas presenta un documento oficial. En Estados Unidos hay datos, ¿no?, de trabajos que hacen, pero que no tienen la categoría de informe, eso me quedó clarísimo. Pero no sé si le quedó claro a Miguel esta parte. Exacto, ¿no? ¿Por qué la diferencia en los números en cuanto a lo que maneja Estados Unidos y la UNODC en este caso, ¿no? Por ejemplo, en 2014 Estados Unidos maneja de que hay 35.000 hectáreas en Bolivia, mientras que la ONU maneja una cifra de 24.400. ¿Por qué es ahí este mar de diferencia? La respuesta es no sabemos, pero la respuesta es más elaborada que esto. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito recibió
en 1998 por parte de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas un mandato claro para fortalecer a los Estados miembros que así lo soliciten los mecanismos de monitoreo de los cultivos ilícitos. Y fue así que se conformó, se estableció el Programa Mundial de Monitoreo de los Cultivos Ilícitos. Es un programa que está dirigido por un equipo especializado en la sede de la UNODC en Viena y a través del cual se realizan programas de monitoreo en Bolivia y en otros países, por ejemplo, en el caso de la coca en Colombia, en Perú, y en el caso de la amapola también en Afganistán, Myanmar y Laos. Y últimamente también México. Entonces, en respuesta a este mandato que hemos recibido de los Estados miembros de Naciones Unidas, la UNODC ha conformado un programa mundial de monitoreo de los cultivos ilícitos que tiene una metodología fiable, sólida, robusta y que está trabajando aquí en el caso de Bolivia desde el año 2003. Desde el año pasado, volviendo a su pregunta, en septiembre del año pasado hemos destacado y reiterado nuestro interés como Naciones Unidas, como oficina especializada en las Naciones Unidas, en poder digamos, intercambiar información con Estados Unidos y poder tener acceso a información sobre qué metodología están utilizando para monitorear los cultivos en Bolivia. Sin embargo, es importante destacar que son los datos de la UNODC que son los datos reconocidos a nivel internacional. Son los fiables. Nosotros podemos hablar de la confiabilidad de nuestro trabajo. Es un trabajo muy minucioso, riguroso. Utilizamos 3 insumos principales: imágenes satelitales de alta definición, hasta 50 centímetros de píxel. Utilizamos claves de interpretación que nos permiten identificar los cultivos de coca. Y en el caso de Bolivia, algo novedoso que no ocurre en otros países, por ejemplo en Colombia y en Perú, realizamos misiones terrestres, misiones de campo terrestres y aéreas para confirmar el dato, o hasta misiones exploratorias para identificar potenciales nuevas áreas de cultivos en el país. ¿Es boliviano también? Es un equipo boliviano conformado por 7 profesionales de alto nivel, especializados, liderados por Elder Katari, cuyo trabajo se realiza bajo la orientación de la directora y del equipo especializado del Programa Mundial de Monitoreo de los Cultivos Ilícitos en Viena, que es una de las 4 sedes de las Naciones Unidas. ¿Cuál es la respuesta de Estados Unidos a esta solicitud de intercambio de información? Hemos tenido oportunidad de acercarnos en varias circunstancias. Esperamos poder realizar a la mayor brevedad una reunión técnica que pueda permitirnos entender la metodología del trabajo de Estados Unidos. De parte de Naciones Unidas, nosotros volvemos a reiterar nuestro interés a poder intercambiar información y, si fuera necesario, mejorar el trabajo que estamos realizando en Bolivia o en otros países. Volvamos al informe, al 1%, a lo que ha sido señalado ampliamente en los medios de comunicación, el 1%, la interpretación de los actores sin duda políticos, pero quisiera ir a lo que no se dijo. Para eso lo hemos invitado, para tener un poco más de tiempo. Creo que uno de los elementos es esta noción de subestimación de, según el estudio que acaban de presentar, de la producción de cocales de yungas. ¿Nos explica esto, por favor? Sí, pero permítame, Claudia, empezar por el dato principal. Si vemos el cuadro número 1, podemos apreciar que en 2015, en comparación a años anteriores, se ha logrado una superficie, una reducción de la superficie cultivada con coca de 20.000
200 hectáreas, que es la más baja desde que la UNODC empezó a realizar el trabajo de monitoreo en el país en el 2003. Se trata de un resultado importante. El cuadro número 2, si me permiten, nos muestra que a lo largo de los últimos 5 años, desde 2010 a 2015, mejor dicho, se ha realizado una reducción de la superficie cultivada con coca en un 35% en el país. Es decir, más de un tercio de la superficie cultivada con coca que se registraba en 2010. ¿Se traduce en una buena nota? Usted que conoce la realidad de tantos países y países productores de hoja de coca. ¿Estamos bien? Claro que sí. Se trata de un resultado importante y que hay que reconocer. En 2010, el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia aprobó una nueva estrategia de lucha contra el narcotráfico y de reducción de los cultivos excedentarios, que tenía como una de sus metas estratégicas reducir la superficie cultivada con coca desde 31.000 en el año 2010 a 20.000 en el año 2015. En aquel entonces esta estrategia recibió también algunas críticas, pero se logró este resultado importante a nivel nacional. Había otra meta en la misma estrategia que hablaba de una repartición de estas 20.000 en el 2015. Y esta meta se ha logrado en el Chapare, donde se tenía pensado reducir hasta 7.000 y en el año 2015 se tienen 6.000. Pero no se ha logrado en los Yungas de La Paz, donde se pensaba lograr 12.000 en los Yungas más 1.000 en Caranavi. Pequeño paréntesis, Antonino, cuando hablamos de meta, estamos hablando de un acuerdo entre Naciones Unidas y el país, el gobierno. Estoy pensando en la meta que se había planteado el gobierno cuando Romero dice que están alcanzando y de cerca la meta establecida, o tienen metas distintas. No, es una meta del gobierno del Estado Plurinacional. En el año 2010 diseñó una estrategia de lucha contra el narcotráfico, de reducción de los cultivos excedentarios, que incluye entre sus metas estratégicas, que incluía la reducción de los cultivos en el país de 31.000 en 2010 hasta 20.000 en el año 2015. Y esta meta se ha logrado en su vasta mayoría. Se registraron. Actualmente estamos en 20.200 hectáreas. ¿No? Volviendo a su pregunta inicial muy importante, quisiera utilizar otro cuadro para explicar. Si vemos, por favor, el cuadro número 4. Vamos al 4. El trabajo que realiza la UNODC en Bolivia es un trabajo muy minucioso. Científicos son los mejores, tenemos las mejores estimaciones de la superficie cultivada con coca. Para estimar la producción potencial de hoja de coca en el país, tenemos que utilizar factores de rendimientos, tenemos que ver cuánta coca se produce en una hectárea. Eso se llama factor de rendimiento, toneladas métricas por hectáreas. Y los factores de rendimientos que tenemos aquí, tal vez no se lee muy bien, son factores antiguos, obsoletos, desactualizados. En el mejor de los casos, son desde hace 6 años. Y hemos reiterado en los últimos años al gobierno del Estado Plurinacional la necesidad de actualizar estos estudios para entender mejor cuál es la producción potencial de hoja de coca en el país. Si vemos el cuadro siguiente, y ahí está la inconsistencia. Al 5, nos vamos al 5. Al 5 nos vamos. Por favor. Podemos ver que utilizando el límite, aunque utilizamos el límite superior, es el siguiente, por favor, el número... Cuadro 5, ¿este es, Antonino? Exactamente. Vemos una inconsistencia entre lo que estimamos se produzca en los Yungas de La Paz, o se produció, mejor dicho, en 2015, alrededor de 18.500, con lo que se ha comercializado en el mercado de Villa Fátima. En el mercado de Villa Fátima se comercializó, y esos son datos del gobierno, 19.615 toneladas métricas de hoja de coca secada al sol de los Yungas. Entonces, esta es otra evidencia que
estamos subestimando la producción de hoja de coca en los yungas de La Paz, muy probablemente hasta a nivel nacional, y por eso, por segundo año consecutivo, el informe incluye como recomendación la necesidad de realizar estudios periódicos de factores de rendimientos en el país para estimar de manera mejor la producción potencial de hoja de coca. Voy a simplificar para ver si he entendido. Quiere decir que en una hectárea, no voy a ir a las cifras para no ni marearme a mí ni a la gente, pero se supone que en una superficie se calcula que se puede producir, digamos, 10 hojitas de coca. En esta superficie se producen 10 hojas de coca. Ese es el método, ese es el cálculo que, según lo que nos explica, va quedando obsoleto por los resultados obtenidos. Resulta que en el mercado donde deberían aparecer estas 10 hojitas de coca, no aparecen las 10 correspondientes a la superficie. Aparecen 15. 15. Entonces uno dice un ratito, ¿qué ha pasado? O viene la coca de otro lado y no se ha cultivado acá, o este terreno está rindiendo más hojitas de coca porque se lo está explotando más, o algo está sucediendo, pero no hay diálogo, no hay coherencia entre la superficie y la cantidad de hojas que se está comercializando en el punto conectado a esta superficie. ¿Eso es? Correcto. Y en mayo de este año el presidente Morales y el director ejecutivo adjunto de la UNODC se han reunido aquí en La Paz y han acordado de realizar esos estudios a la mayor brevedad. Estamos esperando algunos pasos necesarios para poder empezar el trabajo. Es un trabajo que va a durar un año porque se tiene que monitorear todo el ciclo agrícola productivo de un año. Porque además se sabe que en el año se puede exprimir más la tierra o no. Tengo entendido que en los lugares donde se cultiva coca, la tierra se cansa mucho. Parece que la producción de la coca es muy exigente, debilita la tierra y por eso se recomienda, bueno, como en grandes tradiciones desde el inicio de nuestra historia agrícola, no hay que hacer descansar la tierra, pero cuando el precio de la coca aumenta, no hacemos descansar a nadie, ¿no? La cosa es entrar en un negocio muy rentable. Si la producción de hoja de coca puede variar, ¿es válido el resultado del estudio de consumo tradicional de la hoja de coca 2013 que establece que son necesarias 14.705 hectáreas para satisfacer esta demanda? El estudio al cual te refieres, Claudia, en realidad empieza con otro dato. Y el dato es que el país, para satisfacer el consumo legal de la hoja de coca en línea con la reserva a la Convención del 61, necesita 20.000 toneladas métricas de hoja de coca. El estudio en el 2010 incluye también información sobre la productividad media y como segundo paso llega a las 14.700 hectáreas, utilizando un factor de rendimiento promedio que se identificó a raíz de un estudio que se realizó, creo que se acabó en el año 2010, ¿no? Entonces, el país, con la aprobación de la nueva Ley General de Coca, deberá que primero identificar la cantidad de hoja de coca que se necesita para satisfacer el consumo legal en el país y a partir de esto también identificar a dónde se va a cultivar esta coca, quién la va a cultivar, obviamente en base a factores de productividad que deberán ser actualizados, ¿no? La productividad, una hectárea de coca en una zona o en otra va a, digamos, cosechar una cantidad X de hoja de coca, dependiendo de varios factores, que pueden ser factores, digamos, naturales, pero pueden también incluir el uso de fertilizantes, la accesibilidad a riego, entre otros factores. En ese tema, justamente, ¿también se subestima la producción del trópico de Cochabamba? No tenemos la evidencia que tenemos
como en el caso de los yungas de La Paz, que en Villa Fátima se vende más cantidad de la que se estima se está produciendo. En el caso del trópico de Cochabamba, esta evidencia no se tiene. Pero como cualquier cultivo, la productividad cambia de año en año también, como mencionaba anteriormente, por factores naturales. En el caso del trópico de Cochabamba, es interesante notar que el 89% de la producción potencial de la hoja de coca en el trópico de Cochabamba no pasa por el mercado de Sacaba. Es un dato importante que hay que destacar. Se trata de un dato, sin embargo, no novedoso, porque se ha visto repetir a lo largo del tiempo. En los últimos años hemos visto que la mayoría de la hoja de coca que se estima producir en el trópico de Cochabamba no pasa por el mercado de Sacaba. En ese sentido, ¿qué mecanismos se han recomendado para poder evitar esto, no? Primero, hay que fortalecer los controles sobre el uso final de la hoja de coca que se comercializa en los dos mercados legales. En otras palabras, el hecho que la hoja de coca se comercialice en el mercado legal no es sinónimo de un uso legal final de la misma. Entonces, ante todo, es importante explorar posibilidades de fortalecer aún más los controles sobre los mercados legales para asegurarse que la hoja de coca que se comercializa en ambos mercados autorizados se utiliza por los fines por los cuales Bolivia tiene la reserva de la Convención del 61. ¿Usted ha pedido a los actores sociales involucrados que controlen más? Nosotros hemos conversado el asunto a lo largo de un año con el gobierno del Estado plurinacional, expresando nuestra disponibilidad a fortalecer aún más los controles sobre el uso final de la hoja de coca que se está comercializando en los mercados legales. Y luego hay todo lo ilegal. Obviamente lo que no pasa por lo legal es evidentemente ilegal. Y ahí hay que en realidad mapear todos los mercados del país ilícitos a donde se está comercializando la hoja de coca y a partir de ahí diseñar una estrategia de lucha para abordar de manera más eficaz el mercado ilegal. Pero es importante recordar que esa estrategia va a partir en el momento en que el país aprueba la nueva ley de régimen de coca y aprueba una nueva ley de sustancias controladas, que van a ser las dos leyes que van a sustituir la ley 1008, que es una ley bien obsoleta. Precisamente en esa ley de la coca ya se habla de que se va a establecer de que hayan 20.000 hectáreas en el país. ¿Qué opina de eso, de ese tema, la UNOF? Ahí lo que va a establecer la ley de régimen de coca lo veremos una vez que se apruebe la ley de coca. Ya adelantó el gobierno. Yo escuché varias opiniones al respecto. Entonces, esta semana el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas dijo claramente a la prensa que había que continuar la reducción de los cultivos de coca en el país hasta llegar a unas 14.700, 15.000, y en este sentido hizo también un llamado a todos los actores para poderle apoyar en la implementación de esa estrategia. Entonces, esperaremos la aprobación de la ley de régimen de coca para ver cuál es la superficie, cuál es la cantidad de hoja de coca que el país necesita para satisfacer el consumo legal. Pero según su experiencia, ¿20.000 es una superficie razonable? Mi experiencia no tiene mucho que ver con el asunto. En realidad, el sistema internacional de fiscalización de drogas atribuye a los mismos países, a los mismos Estados miembros, la necesidad de identificar sus, digamos, necesidades, y en este caso. Y esto se aplica a la cantidad de morfina que un país puede necesitar para el consumo legal en el país, para aliviar el dolor y también al uso de la hoja de coca. Es cierto que es importante seguir reduciendo
los cultivos de coca en el país y para esto es necesario una mayor y más activa participación también de las organizaciones sociales. Eso me permite, y voy a hablar del precio de la hoja de coca, pero antes de hablar de esto, ya que está hablando del control de estas organizaciones, tenemos que hablar de una voluntad política y quiero ir a una pregunta política, Antonino. Tiene que ver con un país que, mire, las relaciones Estados Unidos, Colombia, muy buenas. Las relaciones con Perú son buenas, con Bolivia no son buenas, no tenemos embajadores, hay una serie de tensiones. Sin embargo, los resultados en Bolivia son muy alentadores. No solamente en comparación, sé que no le gustan las comparaciones, pero lo voy a hacer porque en la región tengo que compararme con los países hermanos también productores de coca que están sometidos a una problemática muy similar. Y en la comparación tengo que decir que Bolivia ha logrado, mirando los últimos años, un resultado positivo. Mire qué paradójico con el presidente cocalero. Mucha gente apostaba a que con Evo Morales, cocalero, íbamos a poder hacer todo menos reducir los cocales porque él viene de ese gremio. Sin embargo, no miro el 1%, lo tengo en cuenta. Pero quiero mirar más largo y ver cuánto se ha reducido, cuánto se ha hecho realidad el compromiso del gobierno con Evo Morales. Qué paradójico, mucho más, con más resultados que en tiempos, comillas, neoliberales, para entrar en la jerga del actual gobierno, pero están llenos de este discurso, ¿verdad? Los actores políticos de este gobierno dicen, en los tiempos neoliberales no se hacía y nosotros lo hemos hecho. Bueno, aquí sí lo pueden decir con mucha autoridad, porque en estos tiempos pre-Evo Morales, presidente, cocalero, porque encima sigue teniendo autoridad en las 6 federaciones, ¿verdad?, de cocaleros, hay mejores resultados. Entonces, podemos decir que con el presidente cocalero podemos asumir estos compromisos. Estoy pensando, Antonino, en que el compromiso puede venir de este sector, además de responsables que vienen de este mismo sector. De repente, si queremos apuntar a obtener mejores porcentajes al año, hay que seguir apretando el mismo botón, este mismo compromiso político. ¿Está de acuerdo conmigo? La pregunta es bien compleja y necesita una respuesta bien articulada. Empezaremos con un primer punto que mencionaba anteriormente. En los últimos, desde 2010 a 2015, el país ha reducido en más de 1/3 la superficie cultivada con coca. Se trata de un resultado importante que se ha logrado, ese objetivo de llegar a las 20.000 a través de una política basada en el diálogo, impulsada por el gobierno, basada en el diálogo con las organizaciones sociales, las autoridades locales de las 2 áreas productoras y una participación y lo que aquí se conoce mejor por el término control social. Entonces se ha realizado todo esto, con la excepción de algunos casos lamentables en Apolo y en el Chapare, pero muy puntuales, en un clima de paz, de diálogo y de concertación y de respeto de los derechos humanos. Entonces se trata de un resultado importante que no solamente nosotros reconocemos, pero también queremos estudiar para entender cómo a través de una política de diálogo se puedan lograr resultados, buenos resultados en un clima de relativa paz. Y eso es un primer punto. Permítame destacar otros puntos. No nos olvidemos que la mayoría, el 89% de la hoja de coca que se produce en el Chapare no pasa por el mercado legal. Entonces, ese es un área donde hay que avanzar y hay que avanzar rápidamente en el país, y puesto que Bolivia es el único país al mundo que tiene una reserva a la Convención del 61 para el uso legal de la hoja de coca. Entonces, tenemos obligaciones, el país tiene obligaciones que otros países no tienen. Otro punto importante que no hay que olvidar es que el precio de la hoja de coca se ha disparatado, es muy alto. En 2015 el precio promedio de los 2 mercados legales es $9.4. ¿Qué lo hace subir? Bueno, eso habría que estudiarlo. Obviamente el mercado ilegal también tiene
su parte en el precio que tiene la hoja de coca. De todas formas, es un cultivo muy rentable. Si lo comparamos, por ejemplo, con el café o con el cacao, el café en grano de oro tiene por kilo $2.6, el cacao en grano tiene $3.4. Entonces, no se puede competir. Pero es un cultivo que hace a un cierto umbral va a ser legal y desde este umbral por encima no va a ser legal. Permítame acabar diciendo con esto que las buenas prácticas a nivel internacional nos enseñan que los países que han conseguido reducciones sostenidas de cultivos ilícitos han sido los países que han utilizado medidas de erradicación junto con programas de desarrollo integral de mediano y largo plazo, enmarcados en programas de desarrollo, de reducción de la pobreza, construcción de empleos, de inversiones en salud, infraestructuras y educación, entre otros. Entonces, importancia de la erradicación, continuar con la erradicación, pero hay que fortalecer mucho más el desarrollo integral. De acuerdo. El árbitro me dice que se acabó el partido. Voy a reclamar mi derecho a mis penales, por favor. Un minutito para los penales. Patea, Miguel. ¿Qué queda pendiente en cuanto a monitoreo satelital? Ya hay plantaciones, se sabe, en Beni, en Santa Cruz. ¿Queda pendiente hacer un mapeo también de ello? Es interesante notar que en 2015 más de 560 hectáreas fueron erradicadas, según los datos del gobierno, en los departamentos de Santa Cruz y del Beni. Y se trata de señales importantes. Nosotros estamos monitoreando también fuentes abiertas para identificar potenciales nuevas áreas de cultivo en el país. Estamos también abiertos a recibir cualquier tipo de información y a adaptar nuestro sistema de monitoreo a través de imágenes satelitales a posibles nuevas realidades. Las áreas protegidas, obviamente, y esto lo ha dicho varias veces el mismo presidente desde el 2014, se tienen que cuidar mayormente, aunque se registró efectivamente... ¿Hay disminución en los parques? Se registró una disminución, un 5% en los parques, en las áreas protegidas, de cultivos de cocas en las áreas protegidas del país. Se identificaron alrededor de 200 hectáreas, la mayoría de las cuales en el Parque Carrasco. Sin embargo, Bolivia tiene 22 áreas protegidas y estoy seguro que a raíz de las conversaciones que sostenemos con el gobierno, que la protección de las áreas protegidas y para evitar la expansión de los cultivos excedentarios a estas áreas va a ser un eje prioritario de la nueva estrategia del gobierno. Voy a terminar con un lugar común. Bolivia es un país de tránsito. ¿Es un lugar común o es un tema también muy complejo que planteo yo? Es verdad, es un lugar de producción. En los primeros 6 meses de este año se desmantelaron más de 30 laboratorios de cristalización de clorhidrato de cocaína aquí en Bolivia. Perdón el paréntesis, 111% más de desmantelamiento. De incautaciones de clorhidrato en 2015. Esa cifra es interesante, ¿no? Es interesante. Es importante destacar que obviamente Bolivia es un país productor, pero también es un país de tránsito. Perú de pasta base que viene desde Perú. Pero toda América del Sur tiene una serie de desafíos. Bolivia tiene fronteras con 3 países, Brasil, Argentina y Chile, que tienen altos niveles de consumo de cocaína. Y también otro vecino es Paraguay, el principal productor de cannabis. Y esto lo quisiera destacar porque la cooperación regional y la cooperación internacional son factores fundamentales para hacer frente a un fenómeno de carácter transnacional como el tráfico de sustancias ilícitas. Sé que tiene muchos elementos más. Miguel, ya no tenemos más tiempo. Gracias, Antonino de Leo, por habernos ayudado. ¿Le interesó el tema? ¿Quiere conocer más?
quiere tener el contexto, le invito a leer este informe del Estado Plurinacional de Bolivia, Naciones Unidas. Es el monitoreo de cultivos de coca 2015, con las recomendaciones, el ABC, los cuadros, lo tiene todo. Y si no quiere o no puede tener la publicación, se va al sitio en internet. ¿Nos puede dar la dirección, www.unodc.org/Bolivia. Muchas gracias. Ahí está, y si no, en La Razón le damos también los datos que usted necesite. No se vaya, porque enseguida viene Lucía Sauma junto a Miguel Gómez a hablar de otro tema que también nos preocupa en el país y sobre todo al gobierno. ¿Qué pasa con su luna de miel con la COB? Muchos años de luna de miel, pero parece que acabó. Pero más allá de eso, ¿por qué periodo está atravesando la Central Obrera Boliviana? ¿Y este asunto de Enatex es un lunar o es algo que hay que ver, como acá? ¿Hay un punto de inflexión? Lo vemos enseguida con mi colega.